nombre de la Universidad Autónoma de Chiapas, del Colegio de Abogados Procesalistas Latinoamericanos y la revista Primera Instancia, les doy la más cordial bienvenida a su foro Viernes de Derechos Humanos. El tema a analizar el día de hoy se titula Derecho al Honor y el Derecho a la Intimidad. Dicho tema será impartido por el doctor Néstor Alejandro Illar. El doctor Néstor Alejandro Illar es abogado por la Universidad Nacional de Córdoba, Argentina, escribano, contador público, corredor inmobiliario y martillero judicial. También es cursante de la carrera de Relaciones Internacionales en la Universidad Católica de Córdoba, consultor y asesor en Derecho Económico, Financiero, especialista en Derecho Internacional Económico, Derechos Humanos y Responsabilidad del Estado, perito contador de justicia, profesor asistente de la materia Derecho Internacional Público en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales en la Universidad Nacional de Córdoba, adscrito a Derecho Civil 3, contratos, autor de proyectos de ley de obligación de seguridad, comercio internacional, entre otros. También es ex asesor del Senado de la provincia de Córdoba. Sin más por el momento, le doy la más cordial bienvenida al doctor Néstor Alejandro Illar. Buenas tardes, estimado doctor. Puede iniciar con su disertación. Bienvenido. Bueno, ¿se escucha bien ahí? Sí, perfectamente, doctor. ¿Se escucha Bienvenido. bien? Bueno, antes que nada, lo quería saludar al doctor Alfonso Jaime Martínez Lacano, gran amigo, excelente abogado, excelente profesor. Seguramente la semana que viene vamos a hacer la presentación formal del libro. Va a haber grandes personalidades que van a intervenir, lo van a organizar 2 o 3 universidades acá de América. Así que le mando un cordial abrazo al doctor. Y fundamentalmente le quiero mostrar a ustedes, hoy voy a tratar de presentar este tomo 3 del Tratado de la Convención Americana de Derechos Humanos, un libro que es realmente necesario porque hay muy poco escrito. Si uno repasa los fallos actuales, va a ver que los fallos sobre honor e intimidad, los libros que hay escritos son de hace 30 años atrás. Y no tiene nada que ver con el concepto actual de honor y de intimidad, ¿no es cierto? Vamos a dar también un poco una parte general, ¿no es cierto?, de los derechos humanos personalísimos, o también llamados espirituales o de la dignidad, ¿no es cierto?, que básicamente el núcleo son estos 2 derechos, pero también vamos a hablar un poco del derecho a la propia imagen y a la voz. Bueno, entonces, con el permiso del doctor Alfonso Jaime Martínez Lascano y de usted, querida amiga, voy a dar inicio, voy a leer los párrafos más importantes que he seleccionado del tomo 3 de la editorial Gamarra, ¿no es cierto?, que es el que trata todo este contenido y que tengo entendido que se le ha obsequiado un tomo al doctor Alfonso Jaime Martínez Lascano. Bueno, permiso, entonces voy a dar curso a la disertación. Muchas gracias. Bueno, no voy a entrar al debate de considerar si los derechos personalísimos de la dignidad, o también llamados espirituales, pertenecen o no a la esfera de la reglamentación de los derechos humanos, pero es obvio que sí la integran. Para una amplia consideración de la materia, sugiero leer al doctor Santos Cifuentes. ¿Cuál es el problema que se plantea acá? Un poco lo ha planteado la doctora Elvira Villalobos de González en un artículo que publicó en Internet, en México, donde dice que además de los derechos humanos que se encuentran protegidos y garantizados su ejercicio en la Constitución, existe otro cuerpo de derechos humanos que, sin dejar de ser derechos fundamentales, se refieren al núcleo más íntimo de la persona y que el derecho civil denomina derecho de la personalidad. Acá se plantea una cuestión importante, ¿no es cierto? ¿Son los derechos personalísimos que regula el Código Civil argentino nuevo del año 2015, los regula solamente en 10 artículos, regulación que hemos reputado insuficiente porque deja numerosos derechos personalísimos sin regular?
¿tiene que ver con los derechos humanos o serían dos ramas diferentes? Esta es una concepción errónea. ¿Por qué? Porque la distinción que hace la doctora Elvira Villalobos no me parece relevante, puesto que los derechos humanos protegen igualmente el núcleo más íntimo de la persona y además la inclusión de los mismos en estos artículos, ¿no? 4, 5, 7, 11, entre otros, del pacto, no deja lugar a dudas sobre lo manifestado. En el caso del derecho civil o la jurisprudencia civil, podrán precisar o reglamentar ámbitos de su aplicación, pero resulta obvio que el ámbito específico del estudio de los derechos personalísimos de la dignidad, o también llamados espirituales, debe ubicarse primariamente en el derecho internacional de los derechos humanos y luego en el derecho constitucional. No hay motivo alguno que justifique un estudio independiente por el derecho civil que solo tiene nivel reglamentario de aquellos amén de su inferior jerarquía legal. Es decir, el Código Civil solo puede reglamentar lo que dice la Constitución y la Convención Americana de Derechos Humanos. ¿Dónde lo trata la Convención a estos derechos personalísimos de la dignidad? Bueno, el núcleo está en el artículo 11, pero después hay otros artículos, ¿no? Como el 13, el 14, etcétera, que tratan diversos derechos personalísimos. Bueno, hemos dicho que el Código Civil nuestro, a partir del artículo 51, lo regula en 10 artículos, regulación que reputamos insuficiente. ¿Por qué? Porque hay numerosos derechos personalísimos modernos. Le voy a citar uno nomás, que ustedes a lo mejor lo conocen, que es la posición prevalente de dos profesiones que tienen que ser protegidas en la libertad de expresión, que son los abogados y los periodistas. ¿Qué quiere decir esto de posición prevalente? Quiere decir que tiene una protección más intensa que el ciudadano común. Es más fuerte. Hay que proteger mucho más al periodista y al abogado que al ciudadano común. Bueno, siguiendo a Iruela de Fernández y al extinto profesor Moisés Pané, acá de la Universidad de Córdoba, podemos decir que en la actualidad además coexisten una serie de leyes complementarias del Código Civil que consagran la protección ya de un derecho personalísimo, ya la defensa de un aspecto especial de alguno de ellos. Entre otras leyes tenemos la 11.723, que regula el derecho a la imagen, la 18.248, que regula el derecho al nombre, la 21.173, que incorpora al Código Civil, bueno, ya actualmente lo derogó el Código Civil y Comercial nuevo, ¿no es cierto?, le incorporaba el derecho a la intimidad, porque ya vamos a ver que la intimidad en el moderno código está situada en dos artículos, ¿no? En el 52 y en el 1070. Luego tenemos la ley 24.182, que regula el derecho a la igualdad y la prohibición de actos discriminatorios, la ley de 24.417 de violencia familiar, ¿no es cierto? La 26.485, que protege la violencia contra la mujer, la ley 24.192 de trasplante de órganos y materiales anatómicos, entre otras leyes, porque hay muchas más, pero tenemos que estar una hora para dar toda la normativa, ¿no es cierto? Estas son más o menos las más interesantes, las más importantes. Los derechos personalísimos de la dignidad son derechos subjetivos privados, innatos y vitalicios, que tienen por objeto manifestaciones anteriores de la persona, que por ser inherentes a la persona, serían en principio extrapatrimoniales en forma inmediata y necesarios. No pueden transmitirse ni disponerse en forma absoluta y radical, aunque hay un estrecho margen para la autonomía de la voluntad. Por ejemplo, ¿dónde vamos a ver la autonomía de la voluntad en los derechos personalísimos? En un trasplante de órganos, por ejemplo. Yo necesito donar un riñón a un familiar mío, entonces yo ahí firmo el consentimiento informado y podría entonces donar un órgano. ¿Dónde lo vamos a encontrar también? En la renuncia que podemos hacer al derecho a la intimidad. Ya lo vamos a ver a eso. Porque le voy a dar un ejemplo para que usted se ubique. Supongamos yo tengo un amigo que viene y me consulta porque me ha pasado este caso en la vida real. ¿Puedo subirme al piso 14? El edificio tiene 14 pisos. Porque bueno, a mí me gusta tomar sol sin ninguna protección. Ustedes se dan cuenta, ¿no es cierto? ¿Puedo tener alguna implicancia? El tema de ahí, lo que estamos viendo, es que hay una renuncia
implícita al derecho a la intimidad, porque yo no puedo ir a un lugar público, ¿no es cierto?, por donde pueden pasar drones, helicópteros, aviones, ¿no es cierto?, que me pueden llegar a ver ahí. Entonces ven que hay un margen para la autonomía de la voluntad. Bueno, reitero que son derechos subjetivos, no son presupuestos de la personalidad como equivocadamente pensaban antes algunos juristas. Acá hay una cuestión interesante, no voy a dar todas las notas tipificantes de los derechos personalísimos no espirituales, que son muy largos. Lo único que yo les voy a decir, esto es importante, que son extrapatrimoniales en forma inmediata, pues se trata de bienes ideales no patrimoniales que representan un interés extraño en lo patrimonial, es decir, la intimidad, el honor, la propia imagen, en principio están fuera del comercio, ¿no es cierto? No se los puede evaluar en dinero, sin perjuicio que una vez que se ha violado, da derecho a una indemnización sustitutiva, inclusive puede provocar daño patrimonial o pérdida de chance, o activar indemnizaciones laborales, como sucede con la cláusula de conciencia de los periodistas, que tampoco, como es la cláusula de conciencia de los periodistas, tampoco está regulada en el nuevo Código Civil y Comercial. De allí que son bienes patrimoniales en forma inmediata. Quiere decir que una vez que se violan estos derechos, yo puedo hacer una demanda judicial, tanto a nivel interno como también ir a la Corte Interamericana, ¿no es cierto?, y reclamar daño patrimonial. Por ejemplo, imaginen ustedes un daño al honor de un magistrado, una foto publicada de una famosa modelo, ¿no es cierto?, de México, de Argentina, que lucra con su cuerpo, ¿no es cierto?, porque es famosa modelo de las principales corporaciones que hay en el país, y de golpe una persona le saca una foto y la publica en las redes, en la prensa, sin pedirle su permiso. Eso da derecho entonces a un reclamo de daño emergente y lucro cesante, por ejemplo, un contrato que se le trunca a esta modelo por haber aparecido en las redes, ¿no es cierto?, debido a la violación que hay del derecho a la imagen, o la violación al honor de un militar o un magistrado. Imagínense, le puede coartar, ¿no es cierto?, una carrera militar o judicial, una violación al honor o a la intimidad de estas personas. Por lo tanto, es viable pedir un daño patrimonial. Por supuesto que también los daños extrapatrimoniales, que son los más importantes acá. ¿Cuáles son? El daño moral, ¿no es cierto?, que en estos casos que hemos mencionado, la modelo, el juez, el militar, va a ser mucho más elevada, ¿no es cierto?, que un ciudadano común. Y después también tenemos el daño al proyecto de vida, que desde la causa Loaiza-Tamayo contra Perú, ya no caben dudas de que es viable reclamar en forma autónoma, bueno, el daño al proyecto de vida. Bueno, más o menos esto es lo más importante de la parte general, digamos, de los derechos humanos de la dignidad o espirituales, ¿no es cierto? Es mucho más largo, en el libro yo lo explico bien, si quieren leerlo, ¿no es cierto?, lo pueden hacer. Pero vamos a lo que más me interesa, que son los 3 derechos que vamos a tratar hoy, que después me gustaría tener un diálogo con el doctor Alfonso Jaime Martínez Lascano, porque México ha tenido muchos casos leading case, ¿no es cierto?, le decimos acá en el país, en la Convención Americana y también en la Corte Suprema de México. ¿Qué es el honor de la persona humana? Un tema que no es conocido por los jueces actualmente, porque se han quedado con la noción de honor de hace 30 años atrás. Y la noción tanto del honor como de la intimidad se ha ampliado espectacularmente. No es el mismo honor de ahora, ¿no es cierto?, que hace 30 años atrás. Vamos a ver, hay muchas cuestiones que antes no se consideraban dañinas del honor y hoy sí. Por lo tanto, ojo con esto, porque hay jueces que se han quedado en el tiempo, ¿no es cierto?, que siguen con sus conceptos decimonónicos que ya no existen más en el mundo. El mundo es dinámico, el mundo cambia y el derecho también es dinámico. El artículo 11 recepta por derivación la distinción entre honor objetivo y honor subjetivo. ¿Cuál es el objetivo? La valoración que otros hacen de la persona ético-social de la persona. ¿Cuál es su contracara? El descrédito. Y el honor subjetivo, ¿cuál es el subjetivo? El que la propia estima ético-social que tiene la propia persona, su contracara es la deshonra. Es decir, una cosa es el descrédito
y otra cosa es la deshonra. Y ambos, protección legal, sea constitucional o convencional. Fíjese que en el pacto, en el artículo 11, se los voy a leer, me dan un minutito. Les quería contar, mientras busco esto, que estoy participando en un proyecto de ley de reforma del Código Civil donde se van a incluir por lo menos 10 artículos más en relación a los derechos personalísimos. En el inciso 2 del artículo 11, al final, dice que nadie puede ser objeto de ataques ilegales a su honra o reputación. Es decir, recepta el doble concepto objetivo y subjetivo. Puedo reclamar por el objetivo, por el subjetivo o por ambos. De acuerdo con los distintos matices que desde el punto de vista jurídico puede comprender el vocablo honra o honor, está investido una abstracción especial. Su protección abarca una multiplicidad de hechos. Vamos a ver que no se puede legislar, como ha hecho acá la Argentina con la intimidad también, que es lo mismo, detallando 4 hechos, porque al final el legislador se da cuenta que tiene que recurrir necesariamente a una cláusula general. Lo mismo pasa con el honor. No puedo yo decir estos hechos van a violar el honor, porque es tan grande la cantidad de casos que pueden llegar. Ya vamos a ver, por ejemplo, casos insólitos, por ejemplo, en Perú, el pase a retiro de militares sin dar una causa justificada ha sido interpretado como una violación del honor. Fíjense. Entonces, siempre estamos frente a un número apertus de casos. No se puede, la ley tiene que ser abierta. No puede decir solo estos casos van a representar una violación al honor. Aquí se habla del honor como algo que afecta a lo más profundo de la persona en relación a su estima, ¿no es cierto?, como respecto de la valoración objetiva externa de los demás, o bien como la estima en que la persona es tenida por la sociedad o grupo al que pertenece, o donde desarrolla su actividad y tiene una fuerte vinculación con el proyecto de vida, es lo que yo le decía recién. Por ejemplo, una foto que le publican a una modelo, que culpa de esa foto todas las empresas le rescinden los contratos, ¿no es cierto? A las empresas que ella le hacía el marketing comercial, le rescinden todos los contratos. Hay un daño evidente ahí del proyecto de vida. Bueno, ¿cuál es el problema que se plantea actualmente con el honor? ¿No es cierto? Todos sabemos que para violar el honor se necesitan básicamente 2 condiciones: un hecho negativo y que sea falso. Por ejemplo, no se podría violar el honor si una familia que se considera que es triste, ¿no es cierto?, tiene una hija que se dice de ella que es alegre. ¿Por qué? Porque no es un hecho negativo de la persona. Ser alegre es al contrario, es un hecho positivo. O sea, tiene que ser un hecho negativo y tiene que ser falso. Vamos a ver qué diferencia hay entre hechos y opiniones. Las opiniones no pueden violar el honor. ¿Por qué? Porque no se pueden ser objeto del principio de veracidad. Son opiniones personales. Lo cierto es que es una noción, acá hay una gran confusión también, ¿no? Con un ejemplo yo le voy a clarificar. Se han tenido cambios en cuanto a las formas y en cuanto al fondo. Por ejemplo, si ustedes en el año 1900 hubieran visto a una mujer con un traje de baño como las que usan las mujeres hoy en día, seguramente que hubiera sido detenida, hubiera sido calificada de prostituta o lo que sea, porque los tiempos han cambiado. No es lo mismo el traje de baño del año 1900 del año 2024. Eso es una cuestión formal. Pero la sustancia, lo que yo digo, lo que surge del derecho natural, que es la inmutabilidad de la dignidad, sigue siendo la misma. Porque en el año 1900 una mujer que vendía su cuerpo por dinero era prostituta y actualmente es también prostituta. O sea, desde lo sustancial no hay cambio, puede haber cambio de lo formal. Es poco conocida la jurisprudencia internacional que hay sobre el honor. Yo me he encargado de citar varios casos en mi libro. Voy a citar, por ejemplo, 2 o 3 de Hayes y Giselle versus Bélgica. Es un caso muy interesante, ¿no es cierto? En el mencionado caso se denuncia la violación a la libertad de expresión de un periodista. El periodista había sido condenado por difamar a un tribunal mediante un artículo en el cual se cuestionaba duramente la labor de los jueces en la resolución de un divorcio.
la Corte sostuvo, la Corte Europea, que el artículo periodístico no atentaba contra el honor de los jueces en forma desproporcionada. Acá van a ver que no es solamente la legalidad, ¿no es cierto? También puede ser legal, pero si es desproporcionado, sí hay violación. Como para justificar la responsabilidad del periodista en el ejercicio de la libertad de expresión. Otro caso lindo e interesante es el caso Escher y otros contra Brasil. Acá hay un tema de divulgación de conversaciones privadas, ¿no es cierto?, por agentes del Estado que se encontraban bajo secreto de justicia, es decir, había una investigación penal, lo entrevistan a este señor Escher, y después se publica esa conversación. Por lo tanto, eso pasa a constituir una violación a la vida privada y al honor y la reputación. Esto es un caso interesante porque tiene muchas aristas. El caso ese, yo lo he transcrito íntegro en el tomo 1-2 y en el tomo 2 también. En esos dos tomos lo he transcrito en forma íntegra. Bueno, otro caso muy interesante es Tristán Donoso versus Panamá. La Corte Interamericana se pronunció respecto a la divulgación inoficiosa de una grabación por parte de un funcionario público que contenía una conversación privada en la que intervenía el demandante, o sea, Tristán Donoso, de la que el funcionario extraía como conclusión que los protagonistas planificaban una campaña de difamación en su contra y en contra de la Procuración General que recaía bajo su jefatura ante auditorios de relevancia, por ejemplo, ante los miembros, ante los obispos de la Iglesia Católica, ¿no es cierto? El audio se difundió en presencia de dos auditorios de relevancia para la vida profesional de la víctima, los obispos de la Iglesia Católica panameña y los directivos del Colegio Nacional de Abogados de Panamá. La difusión fue acompañada de expresiones del ex procurador que la Corte consideró lesivas para la honra y reputación de la víctima, tales como un plan de difamación o una contrafabulación en cabeza del Ministerio Público. Después el otro caso que les cité recién del Tribunal Constitucional de Perú, ¿no es cierto?, que consideró que hubo violación al honor de unos militares que fueron pasados a retiro sin dar causa alguna. Fíjese que ya no estamos acá frente a una ofensa, frente a un hecho negativo. Es mucho más amplio el concepto actual de honor. Tiene que ver también con el control de la información y la fundamentación de la información, tanto administrativa como judicial. Acá no hay ofensa. Ya no sé si lo dije recién, pero lo voy a decir ahora. Hay dos formas de violar al honor. Las vías penales o los tipos penales son tres, básicamente: las injurias, las calumnias y la acusación calumniosa. La injuria es toda ofensa al honor que no constituye, ¿no es cierto?, la denuncia de un delito de acción pública. La calumnia es ya algo específico, es una injuria de tipo especial, digamos, porque ahí sí se le imputa al sujeto la realización de un delito de acción pública. Y la acusación calumniosa es cuando esa denuncia, que se puede haber hecho de forma verbal en la prensa, en internet, donde sea, se materializa en un papel y se presenta a la fiscalía. Esta es mucho más grave, ¿no?, porque acá ya hay un proceso penal. Y después están las injurias de tipo civil, que son amplísimas hoy en día. Por eso hay un error que los jueces hacen a menudo, que dicen, no hubo un tipo penal, no hubo una injuria, una calumnia o una acusación calumniosa. Por lo tanto, no es viable. No, señor juez. Las injurias civiles o cuasi civiles también dan derecho a reparación. Por ejemplo, ¿cuáles serían esas injurias civiles que no alcanzan? Bueno, una le hemos dado recién, ¿no es cierto?, control de la información. La otra es cuando hace bromas desproporcionadas, de mal gusto, ¿no es cierto?, sacan información falsa, bueno, un montón de temas vinculados a la realización personal, donde no hay un tipo penal ahí, pero sí hay una violación al honor. Por eso los jueces de ahora deberían aprender que la noción de honor se ha ensanchado a límites inmensos. No pueden seguir juzgando los casos que llegan a sus juzgados, ¿no es cierto?, con el mismo criterio de hace 30 años atrás.
La misma Corte Interamericana se ha encargado de decirlo varias veces, ¿no es cierto?, que la evolución del concepto de honor es de tipo dinámico. Bueno, ¿cuál es el concepto que podemos dar del honor? ¿No es cierto? Acá yo lo trato en la página 283 y digo, como aquel derivado de la dignidad de la persona humana y sus derechos humanos fundamentales, consistente en el derecho a ser respetado por los demás, tanto en su propia autoestima, ahí está uno de los tipos del honor, como en su valoración externa, o sea, su doble vertiente objetivo-subjetiva, cuyo ámbito de protección y de consideración puede disminuir o aumentar como consecuencia de la conducta del sujeto contraria o conforme a sus deberes jurídicos. Es decir, ¿quién es el que aumenta o decrece el derecho al honor o el honor mismo? El propio sujeto, no es el tercero que lo ve, que lo observa. Por supuesto que si tienen en cuenta las formas, ¿no es cierto?, como dijimos recién, conforme las concepciones morales y sociales imperantes en un momento determinado, que son leyes discrecionales, por ejemplo, lo dijimos recién, el traje de baño de una mujer, pero teniendo presente la inmutabilidad del derecho natural y la ley inmutable que lo funda, esto es la inviolabilidad de la dignidad humana, ley inmutable que no decrece con el tiempo, como también incluye el acceso al reconocimiento del honor sobreviniente si alguien con malos antecedentes realizó acciones heroicas o honrosas o rectificativas de su vida anterior. ¿Qué quiere decir esto? A ver, vamos a explicar un poco esto. El honor desde la sustancia es el mismo desde que se inició la humanidad hasta la fecha, no cambió. Es algo que está fundado en el derecho natural. Pero también hay que admitir lo que es el honor sobreviviente. Acá en Argentina hubo un caso muy famoso, que no sé si ustedes lo han llegado a conocer, que es el de Natalia de Negri. ¿Qué pasó con Natalia de Negri? Bueno, Natalia de Negri en su juventud era una mujer dispensiosa, ¿no?, que lucraba con su cuerpo, estaba vinculada al mundo de las drogas, tuvo muchas causas penales, ¿no es cierto? Creo que incluso también llegó a estar presa, tuvo la famosa causa esa con el apoderado de Maradona, que era el señor Coppola. ¿Qué pasó? Después de unos años, Natalia de Negri se fue a vivir a Miami, se puso en contacto con una iglesia, creo yo que es una iglesia evangélica, y rectificó su vida anterior, incluso fundó una fundación destinada a proteger el bien común, hizo un montón de obras benéficas. Eso es honor sobreviviente, ¿ves? Como una mujer de malos antecedentes, de golpe, quizás Dios la llamó, ¿no es cierto? No sé, tuvo un llamado, no sé, se cambió. ¿Cuál fue el problema que se planteó ahí? Que hubo dos empresas que querían hacer donaciones a la fundación de Natalia de Negri. Cuando averiguan sus antecedentes por internet, se espantan con toda razón, por supuesto, por toda la vida anterior de Natalia. Entonces, ¿qué es lo que hizo Natalia de Negri? Yo la estuve hablando personalmente con ella porque ella me consultó para llevar el caso a la Corte Interamericana, que por supuesto yo le aconsejé que fuera. Ella planteó un juicio donde se debatió lo que se llama el derecho al olvido digital, ¿no es cierto? Porque alegó con toda justeza, sí, en el pasado yo fui una mala persona, pero en la actualidad yo cambié. Yo hago obras de caridad, respeto la ley, no me involucro con drogas, no estoy con prostitutas, es decir, soy otra. La cuestión es que el tema llegó a la Corte Suprema y lamentablemente la Corte le falló en contra, no le hizo el lugar al derecho al olvido. Por lo tanto, si uno entra hoy en día en Google, ve los antecedentes de Natalia de Negri y siguen siendo funestos, ¿cierto? Bueno, eso porque la Corte no tomó en cuenta esto, el honor sobreviniente. Bueno, después yo aclaro acá toda la postura de Santo Tomás de Aquino, que es muy larga, no lo quiero cansar. Sí, voy a leer 2 o 3 párrafos de la concepción jurisprudencial del honor, que es lo que a mí me interesa. Bueno, lo que hablábamos recién, ¿no es cierto? Debe aclararse que la amplia protección que el pacto brinda al honor en sus dos ámbitos, objetivo y subjetivo, no hace necesario que sean hechos o conductas delictivas que sean necesarias para su violación, o sea, que sin ser injurias, calumnia o acusación calumniosa, hieren a la persona y perjudican la fama del ofendido. Esto debe ser bien entendido por los jueces. El ataque al honor
puede provenir de un sinfín de hechos o conductas activas u omisivas, que no necesitan ser tipo penales, que sin embargo dan origen a la indemnización civil o al juicio internacional correspondiente, algo que las nuevas tecnologías han potenciado al infinito, como Facebook, Instagram o Twitter. Les quiero aclarar un punto, ¿no? Llegué muy sobre la hora porque tengo un juicio que representa a un cliente que tiene un juicio contra Facebook porque le hackearon la cuenta, y recibí un llamado minutos antes de la conferencia esta, por eso le pido disculpas al doctor que llegué un poco jugado, de Estados Unidos, de la empresa Meta, bueno, que se enteró, no sé cómo se enteró de este juicio, porque todavía no notifiqué la demanda, y me ha propuesto un arreglo. Fíjense cómo las empresas estas, Facebook, Instagram, Twitter, están bien al tanto, ¿no es cierto?, de los juicios que se le hacen. El pacto en tal sentido es contundente. Por ejemplo, la inclusión errónea en un registro de moroso puede causar un severo daño al honor o a la integridad de una persona. Máxime si esta reviste condiciones personales susceptibles de indemnización civil o internacional sustitutiva, destacando que en ambos casos la reparación es integral. Bueno, eso ya lo hemos visto, comprende el daño patrimonial, el daño moral y el daño al proyecto de vida. También las bromas abusivas o desproporcionadas expresadas a través de las redes sociales o la prensa, el envío de correos electrónicos de mal gusto, publicación de fotos íntimas o videos, esto está muy de moda. Un novio despechado que se pelea con la novia, que tiene en su teléfono, porque hoy los teléfonos pueden filmar, ¿no es cierto?, alguna relación sexual. Después cuando se pelean, la venganza, ¿cuál es? La subo a las redes. Ojo con esto, porque esto ya en varios países se está adoptando como un tipo penal. Por lo tanto, incluye el daño moral, el proyecto de vida, asimismo los daños patrimoniales indirectos, como el daño emergente, el lucro cesante o la pérdida de chances, ya que el daño al honor puede traducirse en consecuencias económicas que menoscaban el patrimonio de una persona. Por ejemplo, la pérdida de un contrato por parte de una modelo por una falsa denuncia aparecida en la prensa o en las redes, como Facebook, Instagram, etc. Fíjense, es otro tema, la industria de la falsa denuncia. A un tipo porque le tiene celo o envidia a otro, resulta, ¿cómo me voy a vengar de este? Voy a alargar una falsa denuncia por las redes. Bueno, esto ténganlo en cuenta, porque está muy de moda. Acá en Argentina está de recontra moda este tema. Yo tengo varios casos ya de esta envergadura. Y ojo con esto, que mucha gente cree equivocadamente que la indemnización que se paga por la violación a los derechos personalísimos o espirituales es inferior a la que se paga por la violación a los derechos físicos. ¿Cuáles son? Vida, integridad, salud, libertad. No, señor. Muchas veces se paga más, se paga mucho más por la violación a los derechos espirituales que a los derechos físicos. Bueno. Dos cositas más les quiero comentar, porque es muy largo. Sí me interesa esto que dijo el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en el caso Lingen versus Austria, que está transcrito en el tomo 3 de mi obra, que se debe distinguir, como decíamos recién, entre hechos y juicios de valor u opinión. ¿Qué diferencia entre un hecho y un juicio de valor? Esto fue tratado en el caso Kimmel contra Argentina, por ejemplo. No es lo mismo que yo saque por la prensa o por las redes un hecho falso, ¿no es cierto?, diciendo que fulano de tal día y tal hora entró a un banco a robar, que yo emita una opinión personal que, por ejemplo, diga, este magistrado no me parece transparente, me parece bastante, digamos, por así decirlo, mal nacido, ¿no es cierto?, pero no está en ese caso diciendo tal o cual conducta que se traduce en hecho. ¿Cuál es la diferencia? Que los hechos uno puede hacer un juicio de veracidad, ¿no es cierto? Independientemente que también la prensa no puede publicar cualquier cosa. Las noticias tienen que ser verídicas y reales, ¿no es cierto? Esta diferencia que hay, que desde Lingen versus Austria
y después acá, por ejemplo, el Kimmel versus Argentina, es fundamental. ¿Por qué? Porque si se trata de hechos, hay violación al honor. Si te trata de opiniones, no hay violación. ¿Cuál es el problema que hay acá? Que hay zonas grises. A veces es muy difícil decir, esto es un hecho, esto es una opinión personal o un juicio de valor. Bueno, el caso Kimmel, por ejemplo, fue un estudio que hizo un periodista de apellido Kimmel sobre unas monjas que fueron asesinadas por la dictadura militar, ¿no es cierto? Y donde cuestionó la honra de unos magistrados que habían intervenido en la causa. Pero después la Corte Interamericana verificó que solo habían sido opiniones personales, que nunca había establecido hechos. Por lo tanto, Kimmel ganó el juicio internacional, lo que ya lo hemos comentado en la clase pasada. ¿Cómo trata el honor el Convenio de Roma? Otro tema que no lo conoce nadie. Yo de acá hago un largo estudio, no voy a tratar todo porque es muy largo, pero me interesan tres cosas básicamente. El honor de las personas públicas. Hace referencia a los ataques o reputación de una persona en cuanto a persona pública, es decir, ya sea que ejerza funciones públicas o que sea un futbolista muy conocido, por ejemplo Messi, o una periodista ¿no es cierto?, miembro de la TV muy famosa, por ejemplo acá en Argentina Mirta Legrand o Susana Jiménez. La primera sentencia que trata de esto es la sentencia Lingen contra Austria, que ya le hemos hablado, ¿no es cierto? ¿Qué pasa con las personas jurídicas? Pueden reclamar daño al honor objetivo, porque no tienen obviamente honor subjetivo. Y el buen nombre comercial, bueno, el Tribunal Europeo en la causa Mike Inten-Berlach de 1989 dice que la publicación de reportajes sobre la calidad de los productos de la empresa, partiendo de un hecho aislado que se mostraba como algo generalizado, atenta contra la reputación comercial de la demandante y acepta el derecho al honor objetivo de la persona jurídica. Es decir, a nivel europeo, hoy ya no se discute este tema. En el tema convencional americano solo hubo un caso que se planteó este tema, que fue el de Radio Ñandutí de Paraguay. Bueno, ¿cuál es la principal consecuencia de esto? Que pueden reclamar daño moral. Bueno, el honor de los profesionales. En el caso Pergen, el Tribunal Europeo admitió que en un reportaje en el cual varios pacientes de una clínica de cirugía estética denunciaban la mala praxis del médico con términos muy duros, podía tener graves repercusiones en el prestigio profesional del médico. Bueno, seguramente ahí estuvimos frente a hechos y no opiniones. Bueno, recuerden ustedes que para hacer el balancing test, es decir, el balanceo, cuando hay dos derechos en juego, generalmente, ¿cuál es el derecho que confronta con el honor? Es la libertad de expresión. Hay que analizar primero si es un asunto de interés público, hay que estudiar un poco el animus, porque si está claro el animus injuriandi, aunque no sea un título penal, la reparación integral es pertinente. Pero hay casos limítrofes que hay que estudiar caso por caso, por ejemplo, animus narrandi, animus criticandi o animus retrocendi. El principio de veracidad solo se aplica en caso de ejercicio de libertad de información, pues las opiniones no pueden ser sometidas al examen de veracidad. Bueno, yo creo que ya estaríamos, pues no los quiero cansar, es muy largo el honor, podríamos estar 5 clases con esto. Yo tuve que también sintetizar, porque hoy en día el tema del honor es tan amplio que daría para un libro solo, ¿no? Sí vamos a ver entonces el derecho a la intimidad, que también está en el artículo 11, o también llamado derecho a la vida privada. Acá hay 3 ítems que forman parte del derecho a la intimidad. Es el derecho de la persona humana a elegir libremente el ámbito de su propia soledad, proyecto o forma de vida privada, ¿no? Excluyendo a terceros y autoconfigurándola. Comprende además el resguardo de injerencias arbitrarias de la libre autodeterminación física o psíquica, sea personal o familiar, y el libre desarrollo de la personalidad
sin mortificaciones de ninguna clase. Acá vemos una palabrita que es un poco compleja, que es la mortificación. Es decir, cuando me invaden un ámbito de mi casa, que me causa una mortificación. Vamos a ver ahora que esto se ha expandido notablemente con el tema de las emisiones. ¿Qué son las emisiones? Bueno, son esos problemas que hay de humo, ruido. Yo, por ejemplo, tengo una casa de descanso acá en la Sierra de Córdoba, y al frente, así en diagonal, hay un boliche que una o dos veces al mes hacen fiestas de electrónicas. Imagínense con equipos electrónicos sumamente potentes. ¿Cómo decirle que mi departamento está al frente, vibra todo, ¿no es cierto? Y hay noches que yo no puedo dormir. Bueno, ahí estamos analizando una acción colectiva con todos los miembros de ese complejo, que son 4 torres, ¿no es cierto? Y bueno, voy a ser yo uno de los abogados. No solamente el domicilio, ¿no es cierto?, sino también los papeles privados, que pueden ser con soporte papel o electrónico, comunicaciones de todo tipo, por ejemplo, el WhatsApp, los proyectos, las imágenes, los afectos o bienes de naturaleza inmaterial, que siempre deben ser libres de injerencias arbitrarias externas. Es decir, ustedes ven, por ejemplo, que es tan grande ahora el derecho a la intimidad y se vulnera permanentemente. Dos ejemplos les voy a dar, y la gente no toma noción. Uno es el spam. ¿Qué es el spam? Es un correo no deseado. ¿Viola el derecho a la intimidad? Claro que sí. ¿Por qué? Porque yo no pedí a la empresa que me lo manda, o a la persona humana, que me mandaran ese correo. Sino, yo recibo, por ejemplo, entre 200 a 300 spam por día. Por suerte que ahora los correos ya automáticamente los derivan. Pero imagínense, antes era un problema para mí porque me llegaban esos spam y yo perdí un montón de tiempo, ¿no es cierto? ¿Se puede judicializar? Sí, acá en Argentina hubo varios juicios ya que los ganaron, ¿no es cierto? Obviamente, porque es una violación a la intimidad. El tercer ítem es el derecho a mantener intacta, desconocida, incontaminada, irrevocable la zona de la vida privada, ya sea familiar o personal, el domicilio, como dijimos bien, que es un concepto jurídico indeterminado, ¿no es cierto?, que tiene un componente activo y uno pasivo, y que por supuesto debe ser delineado por doctrina y jurisprudencia. La Corte Europea, en el caso Hannover contra Alemania, destacó la importancia fundamental de la protección de la vida privada desde el punto de vista del desarrollo de la personalidad que tiene todo ser humano. Esa protección se extiende más allá del círculo privado familiar e incluye la dimensión social. Por lo tanto, este tribunal considera que cualquier persona, aun si es conocida por el público, debe poder gozar de una legítima expectativa de protección y respeto de la vida privada. Acá tenemos el famoso caso de Argentina, ¿no es cierto?, que lo perdió el país, que tuvo que pagar una suma muy alta, que es el Fontevecchia, el caso Fontevecchia de Amico contra República Argentina, que yo está en este libro, está desarrollado porque es muy interesante, tiene muchos puntos donde trata intimidad, honor y también trata derecho a la propia imagen y libertad de expresión. Un periodista que se llama Fontevecchia tiene una revista, o tenía una revista muy importante acá en el país que se llamaba Noticias, que publicó una nota sobre el expresidente Menem, que ya falleció, ¿no es cierto?, Carlos Saúl Menem, porque Menem, cuando Menem fue detenido en una de sus tantas causas de corrupción que tuvo, ¿no?, el flagelo que hay en Sudamérica, en Latinoamérica, conoció a una mujer con la cual tuvo un hijo extramatrimonial porque estaba casado. Entonces esta revista se enteró, publicó la nota. ¿Qué es lo que había pasado? Que Menem ya él mismo lo había hecho público y ya en un libro que había sacado un periodista muy famoso de acá de Argentina, que se llama Majul, ya había dedicado un capítulo a este tema. Decía que el tema era de dominio público. ¿Qué dijo la Corte Interamericana? Le dio razón al periodista. ¿Por qué? Porque si el tema ya estaba insertado en la sociedad, no se le podía achacar una violación a la intimidad, ¿no es cierto?, a Fontevecchia y a D'Amico. Bueno, los artículos 52, ya con esto voy terminando, porque quiero darle unos minutitos al derecho a la propia imagen y a la voz, ¿no es cierto? Es muy largo también el tema de la intimidad.
hoy en día tiene una dimensión inmensa el tema de la intimidad, y no es conocido este tema tampoco, no es conocido ni por los jueces ni por los abogados. No es el derecho a la intimidad que conocimos hace 30 años atrás. El Código Nuevo está receptado en los artículos 52 y 1770, ¿no es cierto? Surge el problema que decíamos recién. Fíjense cómo lo legisla nuestro legislador en el artículo 1770. En la primera parte cita 4 hechos específicamente detallados y una cláusula general. Ahora, yo pregunto, ¿no hubiera sido más digno, más fácil directamente incluir una cláusula general que abarcara esos 4 hechos? Bueno, eso se llama redundancia legislativa. Esos 4 hechos son el que arbitrariamente se intrometiera en la vida ajena. Está copiando el artículo 11 de la Convención Americana. Publique retratos. Está invocando el derecho a la propia imagen. Difunda correspondencia, tanto papel o electrónica. Mortifique a otro en su costumbre o sentimiento, yo agrego, e ideologías. O perturbe de cualquier modo su intimidad. Esa es la cláusula general. Debe ser obligado a cesar en tales actividades y debe pagar, ¿no es cierto?, la reparación. ¿Qué se paga cuando se viola el derecho de intimidad? Se paga lo mismo que el honor. Derecho patrimonial, que puede ser daño emergente, lucro cesante o pérdida de chance. Daño moral, daño al proyecto de vida, ¿no es cierto?, si se configura. Bueno, yo hago todo un análisis de cómo se configuró originalmente en Estados Unidos, cuáles son las leyes internacionales que protegen ese derecho, y este derecho está muy vinculado a la protección de los datos personales, otro tema que es muy poco conocido. Pero esto sí me interesa que ustedes lo sepan, y ya con esto voy cerrando. El hombre libre es dueño, entre otras cosas, de sus pensamientos, su personalidad, sus costumbres, sus sentimientos, sus ideologías, y de los aspectos inherentes al libre desarrollo de esta. ¿Cuáles serían la triada de materias que califican la naturaleza jurídica de la intimidad? La exclusión de los terceros, a quien la persona no autoriza compartir su ámbito domiciliario, las ideas, su imagen, los papeles, la correspondencia. Y esto tiene un vínculo también con los secretos profesionales, ¿no es cierto? La autoconfiguración libre de ese derecho, es decir, yo configuro como quiero, por ejemplo, vivir en mi casa. Si me gusta Picasso, voy a tener un cuadro de Picasso, por ejemplo. Y por supuesto, la exclusión de las inmisiones e interferencias o injerencias arbitrarias. Fíjense que incluso las inmisiones hoy en día, ha habido varios fallos de la Corte Europea que ha dicho que las inmisiones configuran una forma de violación del derecho a la intimidad. Por supuesto que esto con las nuevas tecnologías se ha expandido en una forma fenomenal. Termino con esto y pasamos a la discusión con el doctor Martínez Lascano, que espero que no se me haya cansado, ¿no? Porque es un tema muy apasionante. Yo trato de dar lo más importante. El derecho a la propia imagen y a la voz es un derecho personalísimo, espiritual, autónomo, que tiene su origen como emanación de reconocimiento de la personalidad y dignidad del hombre o la mujer, que se encuentra constituido en los límites de la voluntad, la autonomía privada de la persona humana, que debe resguardar el orden jurídico positivo. Es un complemento del derecho a la intimidad, no es parte, ¿no es cierto? Complementa el derecho a la intimidad. Asimismo, el derecho personalísimo de la identidad, en función de la imagen o de la voz, solo se puede disponer mediante el consentimiento informado, dado por escrito, libre de coacciones. Ya sé lo que ustedes me van a decir, bueno, doctor, pero ¿qué pasa si en un acto político viene un periodista y me saca una foto? Bueno, ahí está el interés público. Cuando hay un interés público, porque sea por la naturaleza del acto o de la noticia, le sacan una foto o le graban la voz, en ese caso no hay violación. Pero si usted está en una plaza, por ejemplo, una famosa modelo que acá pasó este caso en Argentina, que fueron y le sacaron la foto, después la publicaron. ¿Para qué? Para sacarle un valor comercial. En ese caso sí hay violación. ¿Por qué? Porque no hay ningún interés público. La modelo está sentada en una plaza disfrutando un día de descanso y va un tercero, ¿no es cierto?, y le saca la fotografía.
Lo mismo pasa con la voz. Fíjense que esto que parece una pavada hoy en día, ¿cuántas veces vemos que nos graban la voz, por ejemplo, en WhatsApp, y después circula, vaya a saber por dónde? La voz tiene la misma protección que la imagen. Tiene dos fases, o sea, la fase positiva, la que le dije recién, nosotros podemos hacer lo que queramos. Yo veo, por ejemplo, a las mujeres hoy como un virus que hay, ¿no es cierto? Que están todo el tiempo sacándose fotos, no sé para qué. No sé si será para el novio o para sus amigas. Pero bueno, eso es totalmente válido. Y la faz negativa es la que dijimos recién. Es la facultad de la que goza toda persona humana de impedir la captación, reproducción, publicación o difusión de su propia imagen o voz sin su consentimiento expreso, lo que se agrava si estamos frente a un caso judicial. Esto también lo veo mucho. Yo van terceros porque son públicos acá los procesos penales, sacan fotos. No, guarda porque después pueden, si el abogado conoce el tema, puede interponer, ¿no es cierto?, una demanda de daño y perjuicio, porque ya lo dijo la Corte Europea en el caso Egeland y Hansey versus Noruega, es una circunstancia agravante sacar fotos en determinados ámbitos, por ejemplo, un proceso penal, bueno, etcétera, etcétera. Bueno, doctor Martínez Lacano, no lo quiero cansar más, ya lo he cansado demasiado. Yo espero que este tomo 3 se venda porque lo que yo veo es muy poco en el mercado, hay muy poco y es muy desactualizado lo que hay. Acá, ¿cómo será? Miren, termino con esto. El libro que usan los abogados acá para estudiar este tema fue escrito hace 40 años y es el libro Derecho a la Intimidad de la doctora Zabala de González, que ya murió. Y obviamente uno lee ese libro y dice, pero esto no tiene nada que ver con el mundo actual. Así que bueno, el libro tiene a sufrir ahí. Bueno, lo escucho, doctor. Hola, buenas tardes. Muy agradecido, muy interesante, como siempre, su disertación, temas sensibles y actuales. Una de las cuestiones que bien lo acaba de decir, ¿verdad? Y creo que es una deficiencia estructural, es la preparación de los abogados que todavía siguen educándose como si fueran las universidades decimonónicas, con conceptos, principios e ideas, y pues esto hace que muchos que egresen se encuentren con un problema porque están desfasados en el conocimiento. Recuerdo que, de acuerdo con el decálogo del abogado de Eduardo J. Couture, el primero dice: estudia, el derecho se transforma constantemente, si no lo haces serás cada día menos abogado. De ahí, pues, lo interesante y necesaria de la obra que usted acaba de publicar en la prestigiosa editorial Gamarra de Perú, eh, con conocimientos actuales, reales, que resultan del campo de batalla jurídica, ¿no? Que no se basa únicamente en la dogmática, sino en la realidad. Y siempre vemos en México ahora que estamos viviendo campañas electorales, ¿no? Eh, donde los periodistas eh, o los que dan sus opiniones, pues a veces utilizan palabras que denostan a la persona, imágenes utilizando defectos, vamos a llamarle defectos físicos, como quizás el tamaño de la persona, quizás la gordura de la persona, quizás el no tener pelo. Eh, en este sentido, ¿qué tan válido es ello? ¿No? Porque ahorita acabo de ver en internet una gobernadora de una provincia eh, que la ridiculizan completamente con un dibujo que atenta contra su dignidad, porque pues la presentan, que yo creo que ahí no es una crítica a una tarea pública, sino es denostar a la persona en su honor. ¿Cuál sería su opinión, doctor?
Bueno, yo lo dije un poco en la conferencia, ¿no es cierto? Los jueces de hoy, los abogados de hoy no estudian, se han quedado con libros de hace 30, 40 años, donde el honor o la intimidad no tenían nada que ver con lo que es ahora. Lo dije claramente, acá por ejemplo la Judicatura de Córdoba tiene esa formación errónea que si no hay un tipo penal no habría violación al honor. No, señor. Ya lo dijo la Corte Interamericana, dijo también la Corte nuestra. No hace tipo penal una broma de mal gusto, un dibujo de mal gusto, ¿no es cierto? Más que el honor de un magistrado, igual que un militar, ¿no es cierto? Son sectores donde el honor tiene un peso enorme, ¿no es cierto? Imagínense, un magistrado que no tiene honor es una nula, ¿no es cierto? Es algo intrínseco a ese tipo de personas. Un militar que no tiene honor. ¿Usted consigue un militar que no tiene honor? No, no se puede. Entonces, ¿cuál es el problema? Que no es solamente el tipo penal. O sea, broma de mal gusto, dibujo de mal gusto, ridiculeces que hacen, ¿no es cierto? Creen que no pasa nada. Acá también. Acá había un problema televisivo que se dedicaba a difamar, ¿no es cierto?, al cliente. Sí, también tuvo miles de demandas, tuvo que clausurar y era conducido por un señor Tinelli. Tuvo que cerrar ese programa porque, imagínense, se dio varias demandas. Van a meter algo que no se conoce. La noción de honor actual es mucho más amplia que la de hace 30 años atrás. Por eso yo le digo, puede un juez fundar un fallo en el libro de Zavala González, escrito hace 30 años, 40 años. No existe ese derecho al honor, no existe más, ha cambiado. Es mucho más amplio, tiene que ver también con el control de la información, la fundamentación. Vimos el caso de Perú, esos militares que hicieron un juicio millonario al Estado porque los pasaron a retiro sin dar una causa. Eso se interpretó como violación al honor. Ahí no hay ningún hecho falso, ningún hecho negativo, simplemente es con información. Por eso le digo, no podemos seguir con los parámetros de hace 30 años atrás. Por eso yo lo veo cotidiano. A mí me llaman mucho, por ejemplo, con las redes, tengo casos contra Facebook, contra Instagram. No se dan cuenta que el mundo ha cambiado. No sé si está... Sí, muy bien. Hay algo que también es interesante porque en México, en algunas provincias o estados, todavía en los códigos penales está el tipo de difamación y calumnia. Y en algunos otros está más acorde con la protección al honor en materia civil. Entonces resulta que una persona critica a un servidor público, este servidor público presenta una denuncia penal y en un lugar donde existe el tipo penal, ¿no? Y entonces la cuestión sería aquí, desde su perspectiva, ¿debe sancionarse penalmente o debe analizarse civilmente para reparar el daño a la persona que se le ha vulnerado el honor? Bueno, ese tema creo que lo hemos hablado un poco en la última clase que tuvimos juntos. En el caso Kimmel versus Argentina, la Corte Interamericana manifestó que se está frente a opiniones personales, no hechos. No hay, recién dijimos la distinción que hay entre un hecho y una opinión o juicio de valor. No puede haber tipicidad penal. Es decir, solo se le puede imponer una multa. ¿Y cuál es el problema que plantea Kimmel? Que la multa que la Argentina cambió el Código Penal, le quitó a las calumnias y injurias, ¿no es cierto?, la prisión, pero dejó una multa muy baja, de un valor muy bajo. Entonces, ¿qué hacen los abogados? Van por la vía civil, porque son acciones independientes. En la vía civil no tengo límite, en la vía penal sí. Entonces, yo creo que a partir de Kimmel, que para México es lo que se llama hoy en día cosa interpretada, ¿no es cierto? Porque el Estado que es parte, por ejemplo Argentina en Kimmel, tiene cosas juzgadas, sí, cosas juzgadas material.
ya no lo puede discutir más ese tema. Y en México es cosa interpretada. Si la Corte Interamericana expresó, dio su veredicto y es obligatorio en Argentina y en México. Evidentemente, Muy el abogado de México que se entere de esto podría llegar a plantear una acción internacional y la va a ganar. Obviamente que la va a ganar, porque los estados tienen la obligación, ¿se acuerdan cuando veíamos el artículo 2 de readecuar su normativa interna? Bueno, si ya la Corte se ha pedido diciendo que no puede haber un tipo penal en la calumnia e injuria de prisión, ¿no es cierto? De multa, pero bueno, la multa ya sabemos, no es tan penal como parece. Pero el Estado de la Convención que siga manteniendo el tipo penal está incurriendo en responsabilidad internacional. En el caso de México sería el Estado de México, la provincia, por el principio de unidad del Estado, ¿no es cierto? Pero ahí si un abogado mexicano se aviva, yo lo que haría, trataría de ir a Washington. Eso lo gana, pero caminando lo gana. Yo estaba con la idea, de hecho, empecé a redactar una solicitud de medidas cautelares para que se impida penalizar, sobre todo que estamos, le digo, en una etapa de mucha tensión política porque pues en 2 meses o 3 se va a elegir al nuevo presidente de la República, a los senadores y diputados. Entonces las descalificaciones son eh, muy constantes y como usted dice, la distinción entre hechos y opiniones, pero además aquí la situación que yo le veo el problema, no sé si se podría asimilar en Argentina, si existiera también tipos penales de esta naturaleza, es que los jueces entren o sean utilizados para cuestiones políticas, porque el daño que se puede ocasionar a una persona, que la imagen de su detención, pues prácticamente ya empezó a sufrir un deterioro y si se busca proteger el honor de las personas, pero no a costa del honor de otros. ¿Qué opina? Sí, totalmente, totalmente. Eh, yo, personalmente, ¿no? Depende del rol que yo tenga. Por ejemplo, si yo defiendo al ofendido, ¿no es cierto? Yo lo que le sugiero es ir por la vía civil y después a la internacional. ¿Por qué? Porque, bueno, usted sabe que las reparaciones que da la Corte Interamericana son mucho más elevadas que las que dan los jueces de acá nacionales. Eh, y si me toca defender al ofensor, yo haría hincapié, ¿no es cierto? Bueno, en Argentina varió la ley, o sea que no hay más tipo penal de prisión. Pero si estuviera en México, yo invocaría el fallo y otro fallo. Fontevecchia, por ejemplo, también lo cita Kimmel. Eh, y en todo caso, plantearía un control de convencionalidad. O sea, el juez mexicano, y esto lo dijo, lo cito yo en el tomo acá al principio, en el caso Radilla Pacheco. No podemos estudiar el principio de legalidad si no está vinculado al control de convencionalidad, un fallo importantísimo en el caso Radilla Pacheco, de su Estado mexicano. Entonces, yo creo que el abogado mexicano que conozca el tema de la convención eh, tiene en sus manos una poderosa herramienta para ganar los juicios. Esa es mi opinión. No sé cuál sería la suya, doctor. Sí, muchas gracias, muy amable. Yo creo que uno de los problemas o retos es que, mire, en México, no sé en Argentina, antes de que llegara el impacto del sistema interamericano, pues sí se regulaba en el Código Civil el daño moral, pero tenía una condición. Decía que para que hubiera daño moral, tenía que haber daño material y que además debería cuantificarse hasta una parte, hasta una tercera parte del daño material, con lo cual, pues era algo, pues difícil. Eh, yo le pregunto a usted, ¿cómo se puede cuantificar el daño moral
cuando estamos hablando de valores de una persona, no, pues podríamos decir un vehículo que sufre un daño, que se hace un presupuesto, un avalúo y se le compra la pieza, ¿no? Que está en el mercado. Pero ¿cuánto valdrá la honra de una persona, una grosería, el uso de su imagen, ¿no? Y ahora con tanta tecnología, la alteración, el uso de la voz, ¿cómo cuantificar el daño moral? Porque también uno de los puntos es que de repente aquí en México se dijo que no se podía condenar a daño moral en los juicios civiles porque el actor no cuantificó el daño. ¿Y cuál sería su opinión al respecto? Bueno, es un tema, le agradezco que lo toque porque es un tema hermoso. Yo hace rato que vengo diciendo una cosa, ¿no? Si los fallos de la Corte Interamericana ¿son obligatorios solo en relación a la responsabilidad o también abarca la cuantificación de los daños? ¿Por qué digo esto? Porque, por ejemplo, acá en Argentina, ningún juez sigue la evaluación de daño que hace la Corte. Ningún juez. Lo cual no sería descabellado plantear un control de convencionalidad, ¿no? Porque un juez local no puede irse muy lejos de lo que es la Corte Continental. Y acá está el problema, ¿no es cierto? ¿Cómo cuantifico yo el daño moral? En primer lugar, el daño moral es autónomo del daño patrimonial, no tiene nada que ver, eso ya está superado. Aparte, hay otro problema que también es poco conocido. ¿Es el daño moral el único daño extrapatrimonial? No, no, también está el daño al proyecto de vida. ¿Quién lo dijo eso? La Corte Interamericana. ¿En qué caso? En el caso Loaiza Tamayo versus Perú. Y después hay otro fallo. Yo saqué un artículo sobre el tema que publicó Microjuris. Entonces, no estaría mal ver los fallos, cómo cuantificó el daño moral la Corte Interamericana cuando ha hecho lugar. Porque la Corte Interamericana, yo siempre digo, es un poco una ruleta, ¿no? Yo digo, hay casos que la Corte sí, violación al honor, fijo tanto, y a veces fija montos altos, ¿no? En dólares. Y otros casos que dice, por ejemplo, Fontevecchia, dice, sí, hubo violación al daño moral, bla, 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 pero la sentencia en sí misma ya constituye una reparación. Eso es un error, porque el artículo 63 le está dando la orden que le dé una reparación integral. Y no puede venir a decir que solo porque la sentencia ya está. No, tienes que cuantificar el daño. Muy bien. Repito, hay que acudir a los montos que establece la Corte Interamericana cuando los establece. Yo uso esto y le digo al juez, sacado del fallo tal y sacado del fallo tal. Muy bien. Doctor Alejandro Néstor, ¿dónde se consiguen los libros? Aunque la próxima semana vamos a presentar oficialmente su tercer ejemplar de tratado, ¿no? ¿Dónde Cuarto, podemos, es el cuarto, ¿no? ¿no? Y además son sendos libros, realmente son obras muy completas. ¿Dónde lo podemos conseguir, doctor? Yo personalmente le he dicho a Gamarra que le envíe uno de obsequio, así que esperemos que Gamarra cumpla. Me dijo que sí. En cuanto a México, yo sé que Gamarra firmó un acuerdo con México y que lo va a comercializar en México. Parece ser que lo ha pedido en México. Así que ya le voy a preguntar a Gamarra, le voy a decir, preguntándole cuándo va a estar disponible. Pero tengo entendido que le mandó un ejemplar, ¿no, doctor? Electrónico que realmente ya he empezado a consultar, ¿no? Muchas gracias, por cierto. Bueno, con esto llegamos a la terminación. Hace un poquito menos de una hora, usted decía que íbamos a empezar a dialogar, pero agarró usted mucho vuelo, ¿no? Y ya llegamos a más de una hora, y sobre todo que es un tema muy interesante
y su conocimiento realmente se ha dejado palpar. Así que desde México le mando un abrazo y agradeciéndole siempre su amistad y su generosidad por compartir sus conocimientos. Queremos proyectar un pequeño testimonio que le debemos llegar como reconocimiento, un certificado que se otorga a su persona. Aquí lo estamos proyectando. Bueno, Certificado al doctor Néstor Alejandro Hildar por su destacada participación en el foro Viernes de Derechos Humanos con la conferencia magistral Derecho al Honor y Derecho a la, ¿qué dice Meidalí? No lo veo. intimidad. Y a la dignidad. Bueno, doctor. Derecho a la intimidad, doctor. Bueno, muchísimas gracias, doctor, y espero verlo la semana que viene. Claro, ahí estaremos con mucho gusto. Un fuerte abrazo desde el sur de México al noroeste, está bien dicho, de Argentina. O al El centro. centro, hasta Córdoba, Argentina. Muchas gracias, doctor. Y Muchas gracias. Fin de semana a todas y a todos. Y gracias por seguirnos aquí por TVLex. Vamos a pedirle a la compañera Nainali que nos diga cuáles serán nuestras próximas actividades. Hasta pronto. Buenas tardes. Claro que sí, doctor. Muchas gracias, doctor Iller, por su participación en el foro Viernes de Derechos Humanos. Un fuerte abrazo hasta Argentina y también muchas gracias a todas las asistentes, a Silvia Brizuela y a todos los que estuvieron presentes en esta sala de Zoom. Y los invitamos a los eventos que tenemos programados para ustedes, al foro académico, las restricciones constitucionales a los derechos humanos establecidas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a 10 años de la decisión histórica en el caso PJ 10/2014-293/2011, el día 11 de abril a las 6 de la tarde, hora México. También los invitamos a la caravana universitaria en pro de los derechos humanos los días 26 y 27 de abril en la ciudad de Querétaro. También tenemos programado para ustedes el Congreso Internacional Responsabilidad Patrimonial del Estado y las 25ª Jornadas Internacionales de Derecho Procesal en homenaje al doctor Héctor Manuel Robles Ibarria los días 6, 7 y 8 de mayo en Guadalajara, Jalisco. También los invitamos al Club de Lectura con temas relacionados con el derecho procesal convencional interamericano de los derechos humanos, al curso Juicio de Amparo para no abogados, al postdoctorado Investigación de Derechos Humanos y también a Opinión Jurídica. Los exhortamos a que participen en los eventos de su interés y hacer de esta experiencia enriquecedora para todos. Los esperamos. No se olviden, donde más, aquí en TVLex. Buen fin de semana. Hasta la próxima.